Hola amigos, ¿qué tal? Bueno, aquí estoy vestida de gala para despedir el año que tenemos actualmente, el año 25, el Kali Yuga que hemos tenido este año. Y para felicitaros a todos vosotros y desearos este año que yo espero que todos recibamos con alegría y con ilusión porque es el año de nuestro cambio. Bueno, una vez que dicho eso y aclarado, eh, resulta que quien dio la orden de la existencia extraterrestre fue nuestro amigo Putin. Y digo amigo porque un poco como burla, porque todo el mundo lo tiene como el malo de la película, cuando en realidad Putin, si él quisiera destruirnos con el armamento que tiene, pues hace muchísimo tiempo que lo hubiese hecho. En realidad Putin lo que está es en contra de la Agenda 2030, ¿m? En contra de estas élites gobernantes que lo que pretenden es imponer su criterio. Entonces él se está rebelando a ello con todas sus fuerzas. Pero se ha creado, pues de alguna manera, un cerco de difamación en contra de él, pues para desprestigiarlo y hacer como que es el malo de la película. Pero veremos a ver qué hacemos sin su petróleo. Bueno, seguimos aquí. Pero muchos me preguntáis en este tiempo en el que estamos, realmente este rollo de la Agenda 2030, ¿cuándo empezó realmente? Porque muchos piensan que fue cuando la falsa pandemia. ¿eh? La falsa pandemia fue ni más ni menos que donde se quitaron la careta. Es decir, donde al final, sin ningún escrúpulo y sin ya disimulos de ninguna clase ni de ningún tipo, pues empezaron a salir a la luz todas las aberraciones que están cometiendo y que han cometido y ya sin miedo a ocultarlos. Pero ¿sabes por qué? Porque también saben que estos se les acaba. O sea, esto sabe que tiene un final y ellos son plenamente conscientes de ellos. La puesta en marcha de la Agenda 2030 en realidad empezó cuando la transición a la democracia en el año 78. A la falsa democracia que creemos que tenemos y que vivimos. Y esto irá saliendo poco a poco a la luz. Los orígenes de cuándo empezó esto, conforme vayan deteniendo a Zapatero y a todos estos, que vayan investigando hacia atrás y lleguemos hasta ese punto, la transición del 78. En realidad, veremos cómo en esa época se adoctrinaron a todos los dictadores que nos gobiernan hoy, porque sí podemos decir que son dictadores, y después de haberlos adoctrinado para saber cómo tienen que comportarse todos con el mismo patrón que ellos clasifican como la izquierda, da igual, yo en partidos políticos no creo porque todos trabajan en este momento para el mismo amo, pero en este momento quien se ha quedado con el poder o quien está extendiendo el poder europeo es precisamente esa izquierda. Repito, adoctrinaron a todos los presidentes que vendrían después y sobre todo empezarían las conexiones con países de Latinoamérica que son narcotraficantes, que son lo que todos nos llevan a los mismos, todos tienen los mismos principios, las mismas ambiciones y la misma forma de gobernar, porque esto es colectivo para todos. Y lo que hicieron fue que nos vendieron una democracia, una dictadura muy maquillada, nos vendieron una dictadura muy maquillada, haciéndonos creer que lo que teníamos antes, el régimen que teníamos antes, sí que era una dictadura totalmente insostenible. Cuando en realidad eso es lo que tenemos en este momento
en la actualidad. Los masones estaban al acecho, una vez de que Franco hubiese muerto, para hacerse ellos con el poder. Los Illuminati, los masones y sobre todo los reptiles, que eran los que estaban imponiendo las nuevas reglas que íbamos a vivir a partir de ese momento. Y como Franco lo sabía, Franco sabía muy bien que estos iban a por España después. Cuando él falleciera, preparó a Carrero Blanco con la misma doctrina o la misma forma de gobernar que tenía él más o menos. Pero Kissinger, el George Soros, que era de la época, hoy tenemos el George Soros, el abuelito este de 95 años, que tela. Y en aquella época teníamos a Kissinger, y más o menos con la misma mentalidad y el mismo deseo de poder, pero la misma maldad. Entonces se cargó a Carrero Blanco, igual que se cargó a Kennedy, con la colaboración del vicepresidente de la época, que era Johnson. ¿Y por qué se lo cargó? Pues para que los judíos sionistas cogieran el poder, que es el que lo tiene actualmente prácticamente en el mundo, pero sobre todo Europa ahora mismo está dominada por estos judíos sionistas. Pero lo que en realidad se hizo en aquella época fue una partitocracia. Es decir, se repartieron el poder los dos partidos más importantes de la época, que siguen siendo ahora más importantes ahora, la derecha y la izquierda, que en realidad, repito, son los mismos, y entre ellos acordaron que 4 años mandaría uno y se repartirían, y 4 años mandaría el otro y se repartirían. Entonces nos hicieron creer que se creó una constitución que en realidad es prácticamente inexistente. Porque, fijaros una cosa, si realmente tuviéramos una constitución, no hubiesen podido hacer ni cometer los robos, las corrupciones y las aberraciones que están cometiendo, porque esa constitución sí los hubiera condenado ipso facto a todos, y estarían ya encerrados todos. Sin embargo, como esa constitución es falsa, pues nadie la tiene en cuenta. Porque a partir de ese momento también fue cuando empezaron a hacer trampas en el juego. En nuestro juego, en el juego que nosotros tenemos en esta vida, y empezaron a enviar a la tierra los seres sin alma que en este momento pueblan la mitad de la humanidad. El rey que empezó a gobernar en la época, Juan Carlos I, ya dejó vendida España, por eso su hijo no puede hacer absolutamente nada, pero es que la nobleza negra, que son toda la realeza, los reyes, en realidad son los iniciadores de esta Agenda 2030. Entonces, el rey lo que hizo es que dejó todo el mando y el poder a los partidos políticos, y él solamente ponía las manos para las comisiones. Lo que sucedió luego, en el 2012, que es cuando pensábamos todos que el mundo se acababa, que en realidad decían los mayas que predijeron que para el 2012 se acababa. Lo que hicieron en aquella época fue la liberación de los 4 jinetes del Apocalipsis, es decir, la puesta en marcha de lo que realmente destruiría nuestra civilización y nuestra humanidad. Guerras, cambio climático, la implantación de nuevas reglas que nos llevarían al punto, y de nuevas dictaduras, en lo que nos llevarían al punto en el cual estamos hoy en día. Pero repito, esto se acaba, esto se termina, porque este año 26 que vamos a comenzar empieza la destrucción de la Matrix, la caída del sistema corrupto en el que ahora estamos viviendo. Ahora va a venir un ciclo de transición de 3 años y se van a integrar muchísimos cambios. Cambiará la forma de comunicarse,
por supuesto cambiará la forma de gobernar, cambiará la forma de moneda, ¿m? De cómo vivimos, pero esto es lo que sucederá en forma colectiva en el mundo. Pero individualmente, cada uno de nosotros también tiene que hacer un cambio de conciencia. Materialmente, tenemos que mantener nuestro cuerpo sano, agradecer a nuestro niño interior que nos mantiene lo más sano posible. En el campo energético, nosotros ahí no tenemos control, porque la subida de energía que irá sucediendo progresivamente, pues hará que nosotros, nuestros cuerpos físicos, se vayan adaptando poco a poco a ella. Y para ello es muy bueno pues que tomemos el sol, que andemos descalzo, tenemos que, procurar de alguna manera mantener nuestro cuerpo. Si tenéis el mar cerca o tenéis algún río o tenéis alguna laguna, bañaros en aguas cristalinas, etcétera. Y sobre todo tenemos que empezar a acabar con todos los programas negativos que tenemos en nuestra vida. El primero de todos es perdonarnos a nosotros mismos. ¿Por qué hay gente que se juzga tan mal? ¿O hay gente que se está siempre insultando o condenando? A ver, todo lo que nosotros traemos aquí es un programa que hemos firmado con antelación. Es un pacto que hemos hecho entre almas. Tú serás mi madre y lo harás así, tú serás mi marido y lo harás así, pero es un pacto que tenemos y que entre todos nos ayudamos para intentar evolucionar y crecer unos con otros. Entonces, una vez que hemos entendido esto, vamos a perdonarnos, porque en realidad lo que estamos es experimentando algo que nosotros necesitábamos saber para seguir creciendo y para seguir evolucionando. Pero también tenemos que empezar a perdonar a los demás, porque cuando empezamos a entender que eso ya lo acordamos mucho antes de bajar, entonces no tiene sentido. Estamos cada uno cumpliendo con el rol que de alguna manera trajimos o que nos propusimos mucho antes de bajar. También tenemos que empezar a entender que el dinero, la comunidad o el tener una pareja, un marido bueno y maravilloso, una mujer maravillosa, tampoco sirve si nosotros mismos interiormente no tenemos paz. Si estamos siempre enfadados, si cualquier cosa nos saca de quicio, entonces todo eso no sirve que tengamos ese acomode aquí. Sepamos que jamás la humanidad, esta humanidad, ha pasado por tantos cambios y nadie, absolutamente nadie después de nosotros, verá lo que nosotros estamos viendo y contemplando en este momento. Lo que nos ha tocado ver. Los 3 años de luz que vienen, porque ahora vienen, una vez que pasa el año de oscuridad, ahora vienen 3 años de luz. Serán luces en el cielo, luces en la tierra y luces en el corazón. Las luces en el cielo, ya sabemos quiénes son. Serán visitantes que ya viven o que están mucho entre nosotros, pero serán otras razas, otros hermanos que vienen de otros lugares o incluso que conviven ya aquí en la Antártida y que ya podrán hacerse visibles a nosotros. Aunque lógicamente esas luces en el cielo, la matriz actual nos quiera vender que vienen a por nosotros, que vienen a atacarnos, a meternos el miedo en el cuerpo para que nosotros sigamos manteniéndonos asustados. Las luces en la Tierra serán erupciones y tampoco eso es para dar miedo, pero la Tierra tiene que liberar su luz interior y toda la negatividad que se ha acumulado durante tanto tiempo, y la tiene que liberar a través de erupciones, a través de grietas en la Tierra. Y liberará esa luz pues a través de unas bolas que también se irán generando y que no van a tener ninguna explicación lógica
para nuestros científicos. Pero lo más bonito que vamos a tener, aparte de todo, es la luz dentro de nosotros. El cambio de frecuencia que vamos a experimentar. Y ello conlleva que tengamos que hacer, pues, ciertas modificaciones y que, lógicamente, serán propias de nuestra naturaleza espiritual. Pues vamos a desarrollar dones que teníamos dormidos y que ignorábamos totalmente que teníamos, pero que al reconectar con unas corrientes electromagnéticas que nos habían cortado hace mucho tiempo, pues éstas se irán activando. Y entonces, pues empezarás a saber cosas que a lo mejor antes no sabías y que nadie te ha dicho, pero que tú ya sabes que las tenías. Eso se le llama canalizar. Y luego después, también, eso va a ser según el nivel que vayamos teniendo cada uno de conciencia. Hay unos que despertarán más rápido y otros, por supuesto, que serán más lento. Pero esto son habilidades naturales que nosotros ya teníamos el ser humano, por ser de procedencia divina y espiritual, pero que nos habían ocultado hasta ahora. Para muchos será tiempo de conexión amorosa, sobre todo entre todos. Y una cosa que es importante que quiero resaltar. Hay muchos de los que se dicen maestros espirituales, que hay muchos por ahí, que nos están vendiendo o nos están contando el relato de que para subir de vibración o frecuencia, pues es preciso que hagas meditación, es preciso que hagas yoga, es preciso que seas vegetariano, o que de alguna manera esté prohibido tomar una copita de vino. No estamos hablando de ser alcohólico, pero sí tomarte una copa de vino. Nada más lejos de la realidad. Dentro de un orden y sin excesos, cada uno tiene que hacer lo que le haga feliz. Y eso es de lo que se trata, Lo que estamos llegando a conseguir es que cada uno de nosotros sea feliz con los elementos que tiene en su entorno y que a él simplemente le hagan sentir bien. Esa conexión amorosa también puede ser sentimental. Habrá mucha gente que encuentre pues el amor de su vida. Pero sobre todo será grupal, con gente afín. Iremos eligiendo o iremos ya sintiéndonos bien entre gente que piense como nosotros, que siente como nosotros y que lógicamente esté más a gusto con nosotros. Los otros irán más pues hacia otra dirección o hacia otro lugar. Durante estos 3 años se va a mantener ese ritmo de frecuencia y de despertar. Y después de estos 3 años vendrá un periodo de expansión. Pero eso ya no lo vamos a organizar nosotros. Esa será ya realmente la celebración del nuevo mundo en la 5ª dimensión. Nosotros solo lo único que tenemos que hacer es haber llegado a ese estado de paz total. Eso es lo único que se nos pide. Que ya no nos peleemos con nadie y que pasemos de amenazas o de lo que nos digan las televisiones que va a ocurrir, de tener ese miedo y de vivir siempre con esa incertidumbre que lo que hace es robar nuestra energía acumulada. Estamos hartos ya de tanta guerra, de tanta pandemia, de tanta escasez, o sea, de este mundo prefabricado que nos hacen simplemente para tenernos con el corazón en un puño. Esta frecuencia densa ya no se va a admitir en el nuevo mundo, en la nueva humanidad. Pero para dejar de sentir ese miedo, tengo que liberar la propia energía negativa que habita en cada uno de nosotros. En nuestra vida, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en nuestro entorno, en nuestros amigos, en todo lo que
nos rodea y que vivimos. Hay que perdonar el pasado, el presente y el futuro. Lo que vendrá, entre otras cosas, porque lo ignoramos, pero nosotros hay mucha gente que ya va por adelantado, siempre piensa lo que va a pasar en el futuro, pero nunca para bien, siempre para mal. Tenemos que tener la casa limpia, porque si no vaciamos y sacamos la basura, no podremos entrar de nuevo los nuevos muebles y las nuevas energías que tienen que habitar en el nuevo ser humano que vamos a ser. Esta va a ser nuestra contribución al nuevo mundo que tenemos por delante. El rencor, el dolor, la rabia, esos no van a entrar en la nueva frecuencia. Y hay muchos que me preguntáis, bueno, ¿y si en este tiempo hay algunos que no llegan y mueren antes? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues simplemente seguimos creciendo, pero sin un cuerpo físico ya. Perdemos la oportunidad de sanar todo lo que tenemos que hacer en la materia, que aunque no lo creamos, eso es un privilegio, poder tener este tipo de experiencias que tenemos. Pero pasaremos igual. O sea, las experiencias que vivimos aquí es un adelanto que nosotros llevamos. Pasar, morirnos y de alguna manera no vivir esta experiencia, bueno, pues retrasamos un poco. Pero entramos igual. Lo único que aquí se acaba el juego. ¿Qué es lo que tenemos? Aquí se acaba el juego. De hecho, aunque una gran mayoría todavía no lo crea, más del 50% de la población que vivimos en el mundo no son humanos nativos. Esto se lleva enviando, repito, desde esa transición del 78. Son visitantes, supervisores, seres sin alma, y seres que solamente vienen a hacer bulto, a tener una presencia, pero no generan absolutamente nada más. No tienen un propósito. El único propósito que ellos tienen es ponernos la zancadilla para no permitir que nosotros vayamos creciendo. Pero existe un momento en la vida en el que ya no puedes seguir fingiendo, de que no pasa nada, todo está normal. Habrá un momento en tu vida en que ya no veas que lo que está ocurriendo es normal, que no puedas seguir cerrando los ojos a la realidad existente. Este será un tiempo en el que el alma se adelanta al cuerpo y te dice, prepárate. Algo se está moviendo y ese tiempo no es mañana ni pasado, es ahora. El mundo se está volviendo loco. Eso, vamos, literalmente está ocurriendo. Nos están volviendo loco porque es lo que pretenden, para que después la IA sea la que controle y domine. Y para tener ellos la excusa de poder quitarnos del medio y poder implantar sus propias dictaduras. Lo que tenemos ahora delante de nuestros ojos es esta vida, este momento y esta situación. Y si esto te resuena, lo que te estoy diciendo te resuena, es porque eres uno de nosotros. Es porque eres un ser despierto que tiene ya la curiosidad por saber qué está pasando y qué va a ocurrir. Porque si no, hace mucho tiempo que a mí no me estarías escuchando ya. Hubieses desconectado mi vídeo. Vamos a vivir 3 años de transición. 3 años de metamorfosis colectiva que van a romper todo lo conocido hasta ahora y van a redefinir economías, gobiernos, relaciones y sobre todo la sociedad entera, al completo. Pero sobre todo lo que va a hacer es remover nuestro ser, removernos a cada uno de nosotros lo que somos, nuestra frecuencia y la del planeta entero, algo nunca visto y que ninguna generación humana ha experimentado. Luego, somos unos privilegiados también. Los científicos los llamarán ciclos solares, los políticos dirán que estamos en una crisis tremenda,
Los medios de comunicación dirán: estamos en una gran incertidumbre, pero nosotros vamos a sentir que esto no tiene nada que ver con eso, que es algo totalmente distinto, que es una llamada que viene de dentro, del origen. Por eso se le llama la transición de luz, porque la luz no solamente es brillo, es información, es memoria antigua despertando, es la conciencia recordando quiénes somos. Asimismo, tendremos una claridad que antes nos parecía imposible, una intuición mucho más nítida, una fuerza interior que ignorábamos que teníamos. Al principio nos vamos a sentir extraños, pero después nos iremos acostumbrando poco a poco y lo veremos como algo totalmente natural. Tendremos una visión más antigua, más sabia y, lógicamente, será la que guiará nuestros caminos. Los sistemas viejos van a tratar de impedirlo, de ponernos zancadillas, de confundirnos o de asustarnos. Es lo que hasta ahora les ha funcionado siempre con esta humanidad y con nosotros. Pero ya no vamos a reaccionar, porque entonces será nuestra conciencia quien nos va a dirigir y lo viejo deja ya de afectarnos. Ya no somos los mismos, no seremos los mismos y sentiremos que eso ya no está en nuestra línea de tiempo. Es como si nos hubieran reiniciado, lo mismo que hacemos nosotros con los móviles. La Tierra estará cambiando y sus estructuras también. Igual que la humanidad y cada uno de nosotros nos habrán actualizado y una nueva Matrix a nivel colectivo y una reconfiguración, sobre todo, del juego en el que estamos viviendo. Todo se va a acelerar y se va a intensificar. En estos próximos 3 años veremos verdades que ya no pueden ocultarse. Sistemas que se están derrumbando sin ninguna explicación. Personas que despiertan sin que hayan sido ni tan siquiera conscientes de que estaban dormidas. Y almas que van a sentir que ya no pertenecemos a este lugar. Es la frecuencia lo que se mueve, no nosotros. Y todo lo que nos conecta, o lo que nos pueda sostener, lo que no pueda sostener esa frecuencia, será lo que caerá. Lo que nos quieran entrar, lógicamente, en esta nueva energía, serán los que se queden con el sistema antiguo y con la matriz antiguo, serán los que caerán. Y ese cambio también será íntimo, de cada uno, será muy personal, interior y privado, aunque también sea colectivo. Amigos, hermanos, ¿estamos preparados para formar parte de ellos? Y sobre todo, hay una pregunta que me hacéis. ¿Tiene algo que ver el apagón que se espera con este reseteo de la humanidad? Totalmente. Pero un apagón técnico, no un apagón del sol. Tampoco tiene nada que ver con los 3 días de oscuridad. Serán distintos. Repito, el sol aquí no dejará de brillar. Será un apagón de todo lo que sea electrónico, todo lo que sea técnico. Y eso es lo que se va a aprovechar para integrar los cambios y la tecnología que serán aplicadas ya en la 5ª dimensión. Lo primero que se va a cambiar es la línea temporal que vivimos actualmente. Es decir, nos lo cuentan de la manera que nos lo han contado, nos han dicho, pues que cuando nos acostemos, cuando nos demos cuenta, seamos conscientes de esto, pues lo que cambiarán será esa línea, se congelará la línea del tiempo. Nosotros quedaremos inmóviles. Nuestra conciencia estará activa, plenamente activa, pero nuestros cuerpos no se podrán mover.
hay mucha gente que les ha pasado esto, ¿vale? Porque me cuentan que se les ponen algo encima, que ellos no se pueden mover, pero que son plenamente conscientes, pero tampoco pueden gritar ni pueden hablar. Bueno, pues más o menos eso es lo que nos cuentan que va a ocurrir para este reseteo. Porque dicen que ahí es donde caerá el velo físico y aparecerá la conciencia de nuestro ser superior. Se hará el intercambio. Uno saldrá y el otro entrará. Ese será el despertar. Será nuestro examen de conciencia final. Y se caerán todas las creencias y todos los tabús que hemos tenido hasta ahora. Lo que no nos sabemos es lo que puede durar, porque esto no nos han informado para nada. Entonces, lo único que sabemos es que ocurrirá de esta otra forma. Repito, ¿estamos preparados para todo lo que nos viene? ¿Formaremos parte de esa nueva humanidad? Mirad, un poco como ejemplo, ya para terminar el vídeo, voy a contar un poco la historia de Alejandro Magno. Alejandro Magno acababa de conquistar Europa, era un ser muy, muy poderoso, incluso los reyes se inclinaban hacia él. Todos le tenían un miedo terrible y espantoso. Y le hablaron un día de un hombre que vivía en un barril en la calle, sin nada, y se llamaba Diógenes. Él tuvo curiosidad y quiso ir a conocer a Diógenes. Cogió toda su caballería, todo su porte, su ejército, y allá que fue a conocer a Diógenes. Cuando llegó a donde él estaba, vio un hombre que estaba sentado en la calle, vestido con harapos, sucio y tomando el sol. Él se bajó de su caballo y le dijo: «Soy Alejandro Magno». Y él no dijo nada. Dice: «Pídeme lo que quieras. ¿Quieres un palacio? Te lo doy. ¿Quieres monedas de oro? Te las doy. ¿Qué deseas que te dé?». Diógenes se quedó mirándolo de arriba abajo y solo le dijo: «Apártate, que me estás tapando el sol». Los capitanes y todo el ejército se quedó pensando que la siguiente orden era decir: «Mátalo», porque Alejandro Magno lo hacía así. Sin embargo, ¿cuál fue su sorpresa cuando él simplemente se apartó del sol, sonrió, se puso en pie y se dirigió de nuevo a su caballo, diciendo: «Si no fuera Alejandro Magno, yo quisiera ser Diógenes». Él había entendido el mensaje que, sin decir nada, este hombre le había dado. Todas las posesiones materiales del mundo, lo único que él se daba cuenta que tenía todo, pero era esclavo de ellas, esclavo de su responsabilidad y esclavo de mantener ese estatus. En cambio, Diógenes era libre y le podía decir a quien le diera la gana: «Quítate, que me estás tapando el sol», sin miedo a ningún tipo de represalias, porque no tenía nada que perder ni nada que temer. Esa fue la lección que aprendió Alejandro Magno y es la que tenemos que aprender todos nosotros. O sea, mantener aquí la imagen, bien, es importante, pero mantener una imagen sin que la cámara sagrada de nuestro corazón, en la cual hablaremos en los próximos vídeos de esa cámara sagrada y de los cuerpos que realmente tenemos y que llegan a conectarse cada uno con dimensiones diferentes. Eso ya es hora de que en el tiempo que estamos lo vayamos aprendiendo. Mientras, y ya para terminar el vídeo, yo sí voy a brindar con vosotros, con una copa de vino.
porque quiero desearos un año maravilloso, feliz, quiero desearos, como se dice siempre, salud, paz y amor, pero sobre todo quiero desearos algo que va a ser mucho más importante y mucho más útil, o tan importante y tan útil como lo que acabo de mencionar. Y es la sabiduría suficiente y el discernimiento suficiente para cuando nos quieran confundir, cuando nos quieran sacar de nuestro camino, nos quieran asustar o nos quieran engañar, saber decir, no, yo sé quién soy y ya no sigo tu relato. Amigos, feliz 2026. Por todos vosotros.